yo no pensaba que iba a ser guionista, era un sueño, ¿no? Para mí me gustaba mucho el cine. Yo empecé haciendo teatro, e incluso como actor, y fíjate qué desastre. Y además haciendo periodismo, yo estudié periodismo. Entonces tenía una curiosidad un poco por los relatos, digamos, reales, y a la vez era un enamorado, un apasionado del cine como tantos otros, ¿no? Y empecé a escribir, me acuerdo, escribí un guión de corto, lo presenté a un concurso, escribí un proyecto de guión, lo presenté al ministerio, unas ayudas que hoy han desaparecido, y resultó que me dieron la ayuda para un guión que se llamaba La niña de tus ojos. Y entonces me puse tan contento, claro. Y empecé a moverlo. Después de no poca insistencia, lo conseguí vender, La niña de tus ojos, pero fíjate, tardó 8 años en hacerse, creo, más o menos, 7, 8 años desde que yo lo empecé a mover hasta que finalmente se hizo. Y en ese tiempo me dio tiempo también a hacer otras 4 o 5 películas. O sea que me animó eso tanto que decidí que tenía que seguir en la brecha. Y yo creo que fue una mezcla de eso, de ilusión y de insistencia. No lo sé, fíjate que es una cosa que a veces me he preguntado, ni película favorita, ni guión favorito, no lo sé. Yo sé que la primera persona que me fijé en ella en el cartón de guión fue Alvin Sargent, porque vi en el colegio Luna de Papel y me quedé pensando por primera vez en que había alguien que había escrito unos diálogos que me habían hecho reír y que había alguien que había jugado conmigo desde la pantalla y me fijé. Yo creo que no. El guionista no está valorado. Del guionista se dice muy a menudo que es lo más importante que hay y cuanto más se dice, más claro resulta que no está considerado como más importante. Es alguien que es necesario, desde luego, pero además para poner en marcha el proyecto es necesario el primero, desde el principio. Entonces se tira de él, se intenta halagarle, se le intenta convencer, pero enseguida se le despacha, enseguida que se puede. Y yo creo que no se le cuida lo suficiente. De hecho, aquí no se puede vivir realmente, es muy difícil vivir de escribir guiones. Y si es difícil vivir de escribir guiones, es difícil que los guiones sean buenos, porque no le podrás dedicar todo el empeño vital que hace falta. Aunque yo creo que al guionista se le trata mal históricamente aquí, en otros países, en Hollywood desde siempre. Lo que pasa es que en algunos sitios peor que en otros. Un guión tiene que respirar. Yo creo que a veces nos empachamos demasiado, nos cargamos los guionistas de munición para intentar que sea verosímil, para intentar que parezca un guión, para intentar que parezca una película, para intentar que tenga una estructura. Y a veces nos olvidamos de que eso, con todo el trabajo que conlleva, probablemente es algo fácil de conseguir. Y sin embargo, que el guión respire, que deje lugar a un pequeño misterio, que deje lugar al espectador, que deje lugar al actor, al director, ser tan humilde también al trabajar como para dejarle hueco a todos los demás en el trabajo es lo más difícil, es muy difícil. Y que a la vez tenga coherencia, claro, ¿no? Yo siempre he pensado desde el principio que es mejor que estar encima, ¿no? Y es mejor, eres el que más sabe de los personajes, eres el que más sabe de la historia, ¿no? Pero yo creo que también depende de qué película y depende de la relación que tengas con el director, sobre todo, ¿no? Depende también de lo que el director tire de ti. Porque hay veces que es mejor desaparecer del mapa, ¿no? Hay veces que... Rafael Azcona decía que el guionista es el testigo del crimen porque a ti te han contado cómo iban a ser las cosas y si tú vas a un rodaje muy a menudo lo que eres es el testigo presencial de cómo se están viniendo abajo todo y cómo se está muriendo aquello que tú pensabas que iba a estar vivo, ¿no? Y entonces tú tienes un punto de vista un poco perverso sobre lo que se está haciendo, ¿no? Se está poniendo en pie, se está intentando encajar y tú tiendes a ser un poco purista en esos casos. Si es que no se te necesita, ¿no? Si un guionista cuando va al rodaje, si no tiene nada que hacer, molesta, por definición, estorba. Entonces, si vas al rodaje es porque tienes algo que hacer, y si tienes algo que hacer es porque te llevas bien con el director, porque formas parte del proceso que se está poniendo en pie, ¿no? No, nunca. La relación que tiene en general un guionista con una película acabada es como si hubieras dejado de ver a tu hermano o a tu primo y le ves 15 años después y dices, pero no era rubio, y esa barba, incluso a veces, pero no era chico y ahora es chica, lo ves tan cambiado que ves algo tuyo en él, ves algo de tu sangre en él, pero si puede que lo cruzaras por la calle y no le saludaras. Un guionista es guionista 24 horas al día. O sea, ya a mí me gustaría, llevo toda la vida intentando
organizarme, ¿no? Intentando organizar el trabajo. Y es una tarea imposible que siempre hay que perseguir. Yo trato de escribir las mismas horas al día, en el mismo sitio, con la misma intención, con la misma dosis de café, pero es inútil. A veces las ideas las estás persiguiendo sentado en la mesa todo el día y te vienen en cuanto cierras el ordenador, habitualmente además, por la calle, cuando estás durmiendo. Tú tienes la máquina encendida todo el tiempo y no sabes muy bien cuándo va a producir. Entonces es muy difícil. La verdad es que la única manera de conseguir algo bueno es inoculándote un poquito de obsesión. Y esto a veces es muy gratificante porque cuando lo consigues algo lo celebras mucho, pero en general desgasta, ¿no? Salen canas, ojeras, cuesta tener pareja, cuesta hacer otras cosas al cabo del día. Y más o menos tienes etapas cumbre y etapas valle, ¿no? Hay veces que que no sabes hablar con nadie y veces que te tomas un respiro, pero yo creo que un guión siempre es el fruto de una obsesión. Debería tener solo lo que es imprescindible. Es decir, si tú puedes, todo lo que pongas en el guión tiene que ser necesario para contar la historia, ¿no? Es decir, si quitas eso, no tendría sentido la escena, ¿no? O no tendría sentido la historia o el personaje. Todo lo que no sea imprescindible es un adorno, realmente, o es algo susceptible de ser cambiado. Otra cosa es que incluyas en el guión detalles para hacer una propuesta, para dar una idea, ¿no? De cómo deberían ser las cosas, ¿no? O para pintar algo. Pero yo con los años, a medida que vas escribiendo, cada vez soy más reacio a incluir detalles que no vienen al caso, ¿no? Y es verdad que cuando alguien empieza, muy a menudo yo suelo dar clase y con guionistas primerizos es muy habitual que pongan los colores de las sillas, del mobiliario supuesto donde transcurre la escena. Y dicen que hay gente, eso yo no lo he leído, pero dicen que hay profesores que han visto a alumnos de guión describir cómo huelen las cosas, ¿no? Cosa que me parece el colmo ya de la descripción en un guión. En general, describir es algo que es un verbo que no hay que conjugar, creo yo, cuando se escribe un guión, porque te haces trampa, haces que la lectura sea mejor, pero eso no augura que la película o que eso puesto en pie vaya a estar bien. Entonces estás haciendo de trampa. A lo mejor entregas un guión que dicen, qué bien se lee, y luego cuando lo pones en pie son todos problemas. Yo creo que buscas los límites, fíjate. Yo creo que intentas que la escritura sea lo más libre posible y escribir sin pensar en nada, por supuesto, y dejar que piensen las manos sobre el teclado, porque a veces pasa eso, que tú no sabes muy bien lo que tienes en la cabeza, tienes un montón de cosas ahí huyendo y cuando te pones a escribir salen aquello que dice alguno de el personaje fue por aquí o empezó a hablar y yo no sabía lo que iba a hacer. Es verdad que eso pasa, hay que tener una especie de espíritu de libertad. Pero realmente lo que vas buscando son los límites. Cuando uno hace una escaleta o cuando uno hace el perfil de un personaje, sin que nadie se lo pida además, sin que sea necesario entregarlo, lo haces porque necesitas los límites, ¿no? Uno de los problemas mentales de escribir un guión es que son tantas las puertas por las que te puedes meter y sabes que la mayoría de ellas no llegan a ningún lado, que te puedes agobiar y puedes tener una sensación de que estás haciendo algo tremendamente imperfecto. Entonces eres tú el que te pones los límites. Dices, esa puerta por ahí no me voy a meter, por esta tampoco. Voy a intentar contar esto, voy a centrarme en este punto de vista. Tienes que ponerte límites, ¿no? Para luego, a la hora de escribir, tener cierta libertad, tienes que saber hasta dónde puedes llegar. Y luego es evidente que tú siempre escribes por encargo, aunque sea un encargo tuyo, ¿no? Y escribir por encargo significa que escribes algo que se va a poder hacer. Escribes algo que está dentro de unos parámetros, ¿no? Hombre, que existe. El miedo a la pantalla en blanco es tremenda. Yo a veces busco pretextos constantemente para no escribir. Enciendo el ordenador, veo que no me queda café, luego veo que la silla que tengo se ha roto. Sería capaz de pintar la casa a veces antes de escribir una línea, ¿no? Existe miedo a hacerlo mal, creo. Y además eso aumenta con los años. Y por eso se hace más difícil escribir. Con el tiempo eres más exigente. Un error que darlo por terminado. El principal error que puede cometer un guionista es pensar que ha acabado. Creo que un guionista nunca acaba el guión, porque el guión es una hipótesis de trabajo. El guión es una piedra tú que lanzas y dices, bueno, yo creo que esto, en determinadas condiciones, si se pone en pie, transmitirá emoción. Pero es una especulación, es una hipótesis, ¿no? Entonces, yo creo que el guionista debería ser el último, y a veces pasa que lo es, el último en estar convencido. Yo a veces voy a un rodaje, incluso en un rodaje, y gente que te dice que qué bien está el guión, cómo le ha gustado esta escena, y yo desconfío siempre, no me creo que esté tan bien.
no puede ser verdad. Y siempre estoy pensando, y creo que es lo que tiene que hacer un guionista, que hubiera sido mejor hacerlo de otra manera o empezar por otro sitio. Yo creo que el guionista es alguien dispuesto a reescribir, por definición. Hombre, los he leído todos los que he podido y creo que le pasa mucho a los guionistas. Cuando alguien empieza a escribir guiones, cuando alguien quiere meterse en este mundo, son muy útiles, pero yo creo que son muy peligrosos. La verdad es que siempre lo he pensado, son muy peligrosos. Pensar que existe una receta, ¿no? Que existe una fórmula, que existe una máquina de hacer guiones, ¿no? Y una previsión constante. No, porque no solamente no es verdad, si fuera verdad los haría una máquina, sino que es peligroso creerse que siguiendo una receta te va a salir algo que tenga vida, ¿no? Entonces yo creo que está bien para tener ciertas nociones, para saber por dónde no meter la pata, pero pasa igual que cuando analizas películas ya hechas, ¿no? Tienes la sensación de que estás viendo una autopsia, ¿no? Entonces es muy interesante ver los órganos, pero son órganos muertos, ¿no? Tú tienes que crear algo vivo y entonces no valen de mucho, ¿no? No valen de mucho. Creo que está bien para hacerse una idea y es como si te describen un paisaje, pero luego tienes tú que sentarte a pintar el paisaje como un pintor y eso sí que es una película personal. Es muy difícil, es muy difícil. Las películas son del director fundamentalmente porque es una persona que durante el proceso de producción de la película responde a un montón de preguntas al cabo del día que le hacen preguntas de lo más diverso, a veces frívolas y a veces muy profundas o muy implicadas y que todas esas respuestas que ha dado a lo largo de meses se ven condensadas en una hora de película. Entonces las películas reflejan al director por esa razón. Detrás está el guión, detrás está el guionista, es muy difícil que llegue una personalidad tanto como para luego reconocerla en diferentes películas. Y eso que el autor realmente es el guionista, porque el que más pone de sus carnes es el guionista. Y es el primero que lo ha puesto, y es el único del equipo que se ha enfrentado a algo en blanco. La mayor diferencia entre todas las demás personas que participan en una película y el guionista es que todos tienen el guión y el guionista no tiene el guión, solamente una página en blanco. Por eso yo creo que el más creador, el más autor de todos es el guionista. Y sin embargo escribe para que cada uno se lleve su trozo, ¿no? Y todo se diluya en el camino. Por eso en el resultado final no se ve esa intención de creación que sí que hay al principio, ¿no? En pequeñas parcelas, porque no sé si ha habido, fíjate, hay varias películas que el protagonista es un guionista y eso lo ha escrito un guionista también, sabe de lo que habla, ¿no? No es como cuando los guionistas hablamos de periodistas o de bomberos o de médicos, que metemos mucho la pata. Generalmente las películas sobre guión saben de lo que hablan. Pero en muy poquitas parcelas. En Barton Fink, el miedo a la página en blanco está muy bien contado en Barton Fink, ¿no? Eso de quedarte mirando un calendario, quedarte mirando un dibujo de la pared. Luego hay una película que me ha fascinado en los últimos tiempos que se llama El padre de mis hijos, una película francesa que transcurre en el mundo del cine. El protagonista es un productor realmente, pero que refleja muy bien cómo es este negocio y a la vez no sé muy bien cómo se escriben guiones así. En general son indicaciones de producción, que en lugar de enseñar una cosa, que entre alguien y lo cuente, ¿no? Pues siempre se dice que tú puedes hacer cine, puedes hacer radio, ¿no? Es más barato hacer radio, siempre es más barato que enseñar la batalla de las Ardenas es que entre un soldado y diga la que se ha liado allá afuera, ¿no? Siempre será mucho más barato. Entonces ese tipo de indicaciones manda muchas, pero ahora no sabría decirte. Hubo una vez un director, sí, al principio de mi trabajo en el cine, hubo un director que me dijo, aquí tiene que aparecer la policía. Y yo digo, pero si no tiene ningún motivo para que la policía le considere sospechoso al protagonista. Y dice, no, pero es que el público se pone nervioso cuando ve aparecer la policía y eso le inquieta y le va a parecer mejor. Y yo digo, no, pero creo que es al revés, que precisamente se van a poner nerviosos porque creen que se va a escapar. Que no, que tiene que aparecer la policía. Y entonces José Ángel, Esteban y yo, que éramos los guionistas, no supimos cómo hacerlo. No lo hicimos, realmente somos obedientes. Yo soy obediente como guionista y no lo fuimos. Y luego al ver la película había aparecido la policía allí. Pero el director decidió hacer eso, pero no supo tampoco qué decir. De manera que la policía llamaba a la puerta, abría al protagonista, decía, ¿qué hace usted aquí? Y decía el policía, haga el favor de acompañarme a comisaría. Y decía el protagonista, ¿por qué? Y decía el policía, ya lo sabrá. Y nunca se volvió a hablar de eso en la película, con lo cual la indicación del director era un poco marciana, ¿no? De esas hay varias.
En televisión es muy habitual trabajar entre dos, entre tres, a veces entre cuatro, ¿no? Entonces la única manera posible es hablar mucho. Hay gente que te dice, ah, ya sé, cada uno hace un personaje, yo no sé cómo sería escribir un guión, cada uno un personaje o cada uno una escena. No, es hablar mucho, tenerlo todo completamente hablado desde el principio hasta el final. Y una vez que está hablado, da igual casi quién escribe una secuencia y quién escribe otra, ¿no? Incluso lo más habitual es echarlas a suertes y la escribe uno y luego la reescribe el otro, pero todos tenemos en la cabeza, cuando trabajas con alguien tienes en la cabeza la misma película, el mismo arranque, las mismas escenas, la misma intención, todo compartido. A mí me viene muy bien no poner punto y aparte al final de la jornada. Eso es una cosa que recomiendo siempre. Y es verdad, como habitualmente estás remoloneando, dándole vueltas, reuniendo datos y tomando temperatura para empezar a trabajar, es frecuente que justo cuando tienes que dejarlo, porque es de noche, porque has quedado a comer o por lo que sea, justo cuando tienes que dejarlo tienes toda la maquinaria a punto y estás escribiendo a velocidad de crucero. Y entonces ahí, si pones punto final o punto y aparte, cierras el ordenador y te vas, al día siguiente te va a costar otra vez 4 horas el ponerte en temperatura. Entonces siempre recomiendo que al final, aunque sea deprisa y corriendo, dejar la nota de cómo seguiría lo siguiente. ¿Qué te parece que tendría que pasar después? Aunque sea sin puntos, ni comas, ni nada, ¿no? Y al día siguiente llegas, te lo encuentras y es un material diamante, vamos. Que escriba, que escriba. Lo peor para la gente que está empezando es que piense que va a hacer un buen guión a la primera y que va a vender ese guión. Un escritor primerizo lo que tiene que hacer es escribir un guión y cuando lo acabe empezar otro, y después otro, y después otro. Es lo que hacemos los veteranos también, no es que no hacemos otra cosa. Porque se aprende escribiendo el siguiente y porque venderás uno de cada 3 o de cada 4 si tienes suerte. We find it overwhelming. Since it's so familiar with